Hola chicos, buenos días nuevamente. Continuaremos con la clase de hidrocarburos aromáticos, ahora la segunda parte. Y en esta hablaremos de algunas propiedades del benceno, reactividad y algunos aromáticos particulares. Hablemos de las reacciones del benceno. El benceno puede sufrir una gran cantidad de reacciones, sin embargo, la más importante es la denominada sustitución electrofílica aromática. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, el benceno, en todas sus esquinas donde tiene carbono e hidrógeno, hay un centro que se llama con exceso de electrones, un centro nucleofílico, es decir, donde van moléculas cargadas positivamente porque hay muchos electrones. Y cuando reacciona con un reactivo que tenga un defecto de electrones, o sea que sea un electrófilo, en presencia en general de un catalizador, porque es una molécula, el benceno, bastante estable, ocurre una sustitución del electrófilo en esa posición, y por eso se llama una sustitución electrofílica y aromática, porque es en el anillo aromático. Un reactivo con defecto electrónico siempre va a reaccionar con el anillo aromático y desplazar un hidrógeno. ¿Cómo ocurre la sustitución electrofílica aromática? Por ejemplo, por halógenos. Usted tiene ahí la representación de todos los hidrógenos del benceno. Si agregamos bromo, por ejemplo, podemos reemplazar un hidrógeno por un bromo. Pero el bromo está en estado molecular siempre y es bastante estable. Por lo tanto, siempre requiere un catalizador, en este caso el bromuro férrico, que nos ayuda a hacer que el bromo en su molécula se pueda dividir para que un solo bromo reemplace al hidrógeno. Ahí tienen un ejemplo ustedes. Pero ¿cuál es el mecanismo de esta sustitución electrofílica aromática? Es decir, la sustitución de un protón en el anillo aromático por un electrófilo, es decir, una molécula cargada positivamente. Ejemplifiquemos con el benceno nuevamente, ahí están sus hidrógenos, y con el bromo, que sabemos que es un electrófilo débil, que necesita un catalizador como el bromuro de hierro, por ejemplo, que lo que hace es unirse a la molécula y generar un desplazamiento de las cargas, obteniéndose finalmente una molécula que tiene una leve carga positiva y una leve carga negativa, y por lo tanto ahí tenemos un electrófilo bastante más potente, un electrófilo fuerte. Ese electrófilo puede ir al anillo bencénico, ¿cierto? Y el bromo en la fase lenta, que se llama también fase endotérmica, lo que hace es atraer los electrones del anillo. Recuerden que hay hartos electrones en el anillo, ¿cierto? Los electrones pi, y forma un enlace covalente con el anillo, de esa forma. Y eso hace que el anillo pierda la aromaticidad por un momento determinado, o sea, pasa de hibridaciones CP2 a hibridaciones CP3 en esa zona, es decir, enlaces simples, no enlaces dobles. Y se genera un carbocatión en el carbono que está al lado, inmediatamente al lado donde se une el bromo. Y posteriormente viene la fase rápida o exotérmica, donde se libera el protón que está al lado para formar un doble enlace y recuperar la aromaticidad, recuperar la estabilidad, y ese protón sale y se libera al bromo que está saliente y se forma ácido bromhídrico más bromuro de hierro. Por lo tanto, vuelve el catalizador a tener su forma, sale el protón y se une a uno de los bromos y queda el bromo en la molécula, y de esa forma ese es el mecanismo de reacción que ocurre en la sustitución electrofílica aromática, ejemplificando con un halógeno como es el bromo. Hay varios ejemplos de sustitución electrofílica aromática. Ejemplifiquemos por ejemplo con el ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico. Esta combinación ácido nítrico-ácido sulfúrico lo que hace en general es generar un grupo nitro, que es un NO2 con carga positiva, que hace lo mismo que vimos anteriormente, reemplaza a un hidrógeno con el mecanismo de reacción muy parecido al anterior que hemos visto, y queda un nitrógeno, un grupo nitro en la posición en vez del hidrógeno, ¿cierto? Y obviamente se generan otros productos que en este caso no vamos a mostrar. En el caso de la sulfonación también uno puede, con ácido sulfúrico más SO3, uno genera una reacción en que se produce un electrófilo que es el SO3H+, y que reemplaza el hidrógeno y forma un grupo sulfónico. Es
el ácido benceno sulfónico. Y las halogenaciones que acabamos de ver, por ejemplo, la del bromo que está hacia abajo y la del cloro, que se hace con cloruro férrico como catalizador y que el cloro reemplaza a un hidrógeno. Hay un grupo de compuestos aromáticos que son importantes de destacar, que son los compuestos orgánicos aromáticos que tienen una parte alifática y la otra es la parte aromática. Por ejemplo, el etilbenceno, el isopropilbenceno, y está representado, fíjense, en la estructura esqueculea ahí solamente. El tolueno, que es el más simple, que ya lo vimos de alguna manera, en que tiene el grupo metilo, ¿cierto? Proviene del metano y se une a tolueno, al benceno, perdón. El metaetil N-propilbenceno, otro ejemplo. El sec-butilbenceno, señalando que hay un reemplazo de un hidrógeno por un grupo sec-butilo, ¿cierto? Que proviene del sec-butano, que ustedes ya tuvieron clase al respecto. Es decir, toda esta estructura donde tenemos una parte alifática y una parte aromática, estamos mezclando, digamos, los dos tipos de funciones, entonces se denominan arenos. ¿Cómo uno prepara estos arenos o también denominados alquilbencenos, que tienen grupo alquilos? Para preparar hay una reacción que es una de las más importantes en los aromáticos, que es la reacción denominada de alquilación de Friedrich-Crafts. También existe una denominada acilación de Friedrich-Crafts, en donde se agrega unos compuestos que son un poco más elaborados, que los van a ver más adelante, que son los derivados de ácido carboxílico. En este caso, la alquilación de Friedrich-Crafts es una reacción entre el benceno y un derivado halogenado, en este caso RSL, ejemplificando que R puede ser cualquier alquilo, es decir, metilo, etilo, propilo y derivados. En presencia de cloruro de aluminio, que es un catalizador, puede reemplazar el grupo R o el grupo alquilo a un hidrógeno y formar un areno, liberándose ácido clorhídrico siempre. Un ejemplo más clásico es reemplazando el R por un CH3. Si uno dice CH3Cl, entonces en presencia de cloruro de aluminio va a obtener el tolueno, es decir, el reemplazo del grupo CH3 por el hidrógeno. Una cosa muy importante de entender, y aquí nos vamos a detener un poquito, es el denominado efecto mesomérico que tienen los grupos que están reemplazando a un hidrógeno en el anillo bencénico. Es decir, cuando se reemplaza un hidrógeno, como es algo distinto, ejerce un efecto sobre el anillo y ese efecto le propicia cierta reactividad, puesto que genera cargas. Los sustituyentes que generan mayor carga electrónica al anillo se llaman activadores, es decir, aquellos que pueden aportar electrones al anillo. Podemos ejemplificar con el grupo NH2, que genera la anilina, ¿cierto? Y en que NH2 tiene el nitrógeno, tiene dos electrones que están apareados y que están fuera del anillo, y que por ese motivo generan una tendencia a producir carga al anillo y le generan un efecto mesomérico. Esto significa que los electrones son capaces de ingresar al anillo a través de un proceso que entra en resonancia en el anillo bencénico. Fíjense ustedes, los dos electrones del nitrógeno pueden entrar al anillo dejando cargado positivamente el nitrógeno momentáneamente y un doble enlace en esa posición. Ahí, en esa posición, el carbono que está ahí está con 5 cargas, y al igual que en la resonancia que vimos anteriormente, en la clase anterior, ¿cierto? Ustedes pueden ver que los dobles enlaces, es decir, los electrones que están ahí, deben desplazarse, pero se desplazan momentáneamente el carbono del lado, generando, fíjense, una bipolaridad en la molécula, en que el nitrógeno queda positivo y el carbono del lado queda negativo, momentáneamente, porque esos electrones van a formar el doble enlace en el siguiente átomo de carbono, dejando el carbono siguiente con 5 enlaces, y por lo tanto ese enlace debe correrse, debe desplazarse, y se desplaza a la posición para, quedando esa posición negativa momentáneamente. Como esos electrones no pueden estar ahí de una manera inestable, hay una molécula bipolar, pero no puede mantenerse por mucho tiempo, se desplaza y forma un doble enlace con el siguiente carbono, el cual
el carbono subyacente queda de nuevo con 5 enlaces y por lo tanto debe desplazarse los electrones que están en el doble enlace para nuevamente formar una carga negativa al otro lado. Nuevamente se genera una molécula bipolar que lo que necesita es estabilizarse y por lo tanto esos electrones vuelven a formar un doble enlace. Fíjense ustedes que se hizo todo el proceso de resonancia y nuevamente ese carbono que quedó con 5 enlaces necesita recuperar eso, sacar esos electrones de ahí y los vuelve a poner sobre el nitrógeno. Es decir, los dos electrones del nitrógeno entran al anillo, giran alrededor del anillo y cambian, fíjense, el orden de los enlaces. Es decir, los dos electrones de nitrógeno entran en resonancia. Pero en todo ese proceso que ocurre permanentemente, se va generando posiciones que son cargadas negativamente en un momento determinado. Es decir, no son posiciones que permanentemente están negativas, pero que pueden estar negativas. Y por lo tanto, un sustituyente como este lo que hace es generar sitios cargados negativamente, transitorios, en los cuales un electrófilo puede reaccionar. Por lo tanto, cuando tenemos un activador como el grupo amino, es decir, un grupo que tenga electrones y que pueda incorporarlo al anillo aromático, nos va a generar estas cargas negativas transientes en que un electrófilo va a poder reaccionar y por lo tanto la tendencia de un electrófilo es a reaccionar con estos carbonos y no con los otros. Por lo tanto va a reaccionar en posición orto o en posición para, pero no en posición meta. Y así se explica cómo se generan ciertas moléculas sin que no se genere en otras posiciones. Al revés, un nucleófilo, es decir, una molécula cargada negativamente, nunca va a ir a las posiciones orto o para, que son esas posiciones cargadas negativamente, porque hay rechazo por la reacción entre grupos negativos con grupos negativos, por lo tanto ahí hay una posición de cargas. Y por lo tanto la única opción que le queda es reaccionar en posición meta. Es decir, si nosotros a esta molécula le agregamos un electrófilo, va a reaccionar en orto o para principalmente, y si agregamos un nucleófilo va a reaccionar en posición meta principalmente. Y eso ayuda mucho a la síntesis química. ¿Cuáles son, por ejemplo, los electrófilos más utilizados? Como el grupo nitro, por ejemplo, que ya hablamos, o un radical alquílico que sea agregado positivamente. ¿Cuáles son los nucleófilos? El OH, por ejemplo, que es un nucleófilo por excelencia, un radical que puede estar en forma negativa también, o un halógeno, que son los más característicos. Ese es el efecto mesomérico de los denominados activadores, es decir, los que aportan electrones.